Militares en la selva. Basado en la anécdota del coronel G. Ramón L. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es G. Ramón L. No diré mi nombre completo, porque aún estoy en activo y tengo un buen cargo que no me gustaría perder. Pero esta historia, que no le he contado a nadie de mis conocidos, es tan única que tengo que sacarla de mi garganta. Me pasó mientras aún era un soldado raso en mi natal Veracruz. Por allá, el sol estaba quemando más de lo normal y nos dejaba con un color de madera a todos los muchachos que hacíamos el rol. Recuerdo que las vueltas a la pista eran las peores. La mayoría nos levantábamos especialmente temprano para evitar que los rayos del sol nos dejaran agotados. Pero los sargentos luego nos dejaban como castigo dar las vueltas en ese calor horrendo. Después de pasar un periodo con varios de esos castigos, finalmente me tocó la primera asignación que debía cumplir. Teníamos que ir a buscar a un supuesto grupo que habían visto en las inmediaciones de la selva veracruzana. Se suponía que solamente eran civiles que estaban llevando a cabo actividades ilegales. Como éramos puro novato, no debía ser nada peligroso, porque no se tenía información de que hubiese alguna cuestión de narcoestupefacientes en ese sitio en específico. De cualquier manera, nos dieron el equipo de acuerdo al protocolo y nos mandaron para verificar que no estuvieran cazando animales de forma ilegal o alguna actividad similar. El primer día pasamos por todos los puntos donde se nos había informado que los vieron, pero no encontramos nada. Nos regresaron a una ubicación cercana y por la noche tocó otro rondín para identificar los posibles caminos donde podrían haber estado pasando. En ese momento no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, de forma que aún estábamos bromeando en nuestro vehículo. Éramos solamente 10 novatos y 5 elementos de más experiencia en esa ocasión. Las armas estaban en nuestros hombros, pero apenas si las teníamos en cuenta. Creo que realmente nadie pensaba que fuéramos a encontrar nada. Incluso los veteranos mencionaron que no había forma en que los perpetradores de las actividades anormales no se hubieran enterado de nuestra presencia, que a veces simplemente se trataba de un efecto disuasorio para evitar que las actividades criminales siguieran creciendo. Ellos nos contaron que, en su carrera, eran pocas las ocasiones en que habían tenido que enfrentarse a balazos. Casi siempre era más una cuestión de atender desastres naturales o hacer patrullas para que la criminalidad no aumentara. En medio del recorrido, uno de los elementos elevó la mano y nos indicó silencio. Inmediatamente, la atmósfera cambió a una tensión horrible. Sentí como los pelos de mi nuca se estaban parando solamente de imaginarme lo que podría pasarnos. El conductor mismo, que había pedido silencio, apagó las luces del vehículo y comenzó a andar lo más quedo que pudo. Afortunadamente, los transportes del ejército eran buenos, así que podríamos llegar hasta cierto punto de improviso sobre nuestros enemigos. El sargento que nos acompañaba tenía a su disposición unos binoculares con visión nocturna. Le indicó con señas a otros de los militares lo que había al frente y él lo reprodujo a nosotros. Pese a que era de noche, había una buena luz de luna que nos ayudaba a mantener la vista en los demás. Al parecer,
Había un grupo de unas 5 personas muy al frente. Iban a pie y se habían metido a la jungla. El vehículo avanzó lo suficiente como para que viéramos el punto donde se habían internado en la selva. Y efectivamente, había unas hojas rotas por donde esas personas habían pasado. Mi corazón se aceleró. Ya sentía las manos sudando con la anticipación de un posible encuentro. Nos indicaron que bajáramos del vehículo. Nos colocamos los lentes que teníamos para esa misión, y de pronto podía ver con mayor claridad lo que pasaba al frente. Todo era de una tonalidad verde que molestaba un poco, pero sería mejor que andar a ciegas en la selva. 2 de los veteranos iban al frente, uno al final. Los otros se quedaron en el vehículo para esperar el retorno. La comunicación estaba establecida. Nos indicaron caminar en línea detrás de ellos, para evitar que supieran el número exacto de personas que iba en el pelotón. Nos movíamos con el mayor silencio posible, esquivando plantas y hojas al por mayor. Unos minutos luego de que el mundo se volviera una maraña de hojas y humedad, comencé a sentirme observado. Sabíamos que en esos puntos había algunos grandes felinos depredadores, cocodrilos y serpientes, además de las personas que íbamos siguiendo, de forma que decir que tenía la piel de gallina era poco. El soldado de enfrente levantó la mano y nos detuvimos. Luego indicó que al frente estaban los objetivos. Nos indicaron colocarnos en una especie de media luna alrededor de los mismos. Desde mi ángulo podía ver a las personas reunidas en torno a una especie de base de piedra. Estaba medio cubierta por las plantas y la tierra, pero al parecer esos individuos habían quitado todas las cosas con tal de que se vieran las rocas. Ellos nos estaban dando la espalda. Se veían como personas normales, con sus ropas de manta y de telas ligeras para poder soportar el calor asfixiante que a nosotros ya nos estaba causando sudar por completo los uniformes. Uno de ellos, que era una anciana bastante mayor, al menos de 80 años, caminó al centro del círculo de piedra. Su cabello cano y largo estaba atado en una trenza. Tenía puesto un vestido completamente blanco. Los pies se los descalzó antes de llegar al centro. Una vez ahí, sacó de entre sus ropas una daga que brilló a la luz de la luna. El metal estaba bien pulido. El mango se veía que era de algún metal precioso por la forma en que emitía destellos. Enseguida se metió la hoja en el cuerpo. No alcancé a ver el punto exacto donde se había herido, pero así como el metal entró en su cuerpo, lo sacó sin emitir un sonido. Vi un chorro de sangre que caía sobre la roca y su cuerpo se derrumbó, dejando la daga tirada cerca de ella. Nos quedamos petrificados. Luego, otro de los asistentes, que se veía que era una persona joven, tomó la daga y regresó a su sitio. Después de eso, la roca comenzó a calentarse. Sentimos la onda de calor profunda que lanzaba. El cuerpo de la anciana parecía estar achicharrándose, pero a las demás personas parecía no hacerles daño. Mi mente se nubló al ver ese acontecimiento. Sentía que no tenía ninguna lógica que pasara eso, después de que cada parte de la señora quedó carbonizada. Luego de que su piel se achicharró y los tendones se retorcieron haciendo parecer que ella estaba siendo torturada de formas horribles en esos instantes. Una puerta de piedra también apareció en el fondo de la selva. Más que haber salido de la nada,
Era como si de pronto las plantas que la cubrieran se hubieran hecho a un lado, convocadas a otro punto por alguna razón más allá de nuestro entendimiento. Enseguida, las personas comenzaron a caminar en esa dirección con la resolución de entrar en la puerta abierta. Con un movimiento de la mano, el sargento avanzó pidiendo al resto que hiciéramos lo mismo. No calculamos que esa fuera una trampa, ya que al momento que el hombre llegó al centro del círculo, junto a otros 3 de mis compañeros, yo era el siguiente en la fila. Sus pies parecieron pegarse a la piedra y el ciclo de calor empezó de nueva cuenta. En ese momento los vimos gritar sin poder hacer nada, y los individuos que antes parecían seres humanos regresaron a vernos. Pero al notar sus rostros, vimos que la piel la tenían levantada. Debajo de ella se notaba una especie de escamas o alguna cosa similar, y sus ojos eran oscuros completamente. Sin dudarlo, mis compañeros comenzaron a dispararles sin parar. Era como si los quisiéramos llenar de balas. De plano me quité los lentes porque los destellos constantes de las armas hacían que fueran inútiles. Vi con horror a las personas saltar de un lado a otro de los árboles para tratar de lanzarse sobre nosotros, mientras los atrapados en las rocas seguían lanzando alaridos de dolor. Realmente esa cosa los estaba hirviendo vivos. Las botas se habían consumido. Olían a plástico quemado e incluso el metal de sus armas se habían consumido en ese fuego extraño por completo. Les escurría de las manos como si se hubieran lanzado a una fundidora. Mi mente comenzaba a dar vueltas sin poder hilar un pensamiento. Solamente dejé que mis manos hicieran lo suyo, y en medio de una vista estroboscópica de la situación, a cada parpadeo que daban mis ojos, veía una imagen terrible de cómo uno de esos seres ya estaba encima de un compañero sacándole los ojos. Luego otro de esos seres, destripado por una lluvia de plomo que fácilmente hubiese terminado con un tanque. Después, los ojos de uno más saliendo hechos pedazos, al igual que su cráneo. La masa encefálica de la criatura cayendo como una lluvia infernal sobre todos. Después de varios minutos, era como si nuestros uniformes fueran de un rojo negruzco más que el verde tradicional de los píxeles usados para la selva. Pese al daño recibido, algunos de ellos, los que parecían ser hombres, se retorcían en su propia inmundicia y aunque estuvieran seccionados a la mitad, seguían tratando de atacarnos. Noté que tenían unas garras especialmente largas en lugar de uñas. El tono oscuro de las mismas me recordó a las patas de un cocodrilo, al igual que la piel que se había quedado visible luego de que las balas las atravesaran sin piedad. No podía dejar de preguntarme a qué demonios se le estaba disparando. ¿Qué estábamos presenciando en esa zona? ¿Por qué aquella mujer se había sacrificado? ¿Y qué era lo que todas esas personas o lo que fueran querían hacer en ese sitio? De no haber sido por toda la adrenalina que me recorría en el cuerpo, creo que me hubiera desmayado en ese momento, o gritado y vuelto loco ante las cosas que estaba viendo. Mi cabeza simplemente no podía acabar de entender el horror verdadero de encontrarse frente a seres inteligentes que se escondían entre nosotros. Tenía el pulso tan acelerado que simplemente seguía apretando el gatillo aunque el parque ya se me había acabado por completo. Finalmente me di cuenta de que habíamos acabado con los 6 entes que estaban por entrar en esa puerta, mientras que los demás compas atrapados en la roca se habían consumido hasta los huesos,
y al menos otros 2 efectivos estaban tirados en el piso, destripados, apenas reconocibles. En medio de ese baño de sangre, llamaron al vehículo para poder ver mejor la escena. Los conductores se apresuraron y no pudieron reprimir un grito de horror al ver todo lo ocurrido. Enseguida, los superiores que quedaban ordenaron que un voluntario acudiera al interior de la puerta para averiguar qué demonios había pasado. ¿Qué era lo que valía tanto la pena? Me ofrecí porque la curiosidad me estaba ganando más que el deseo de ver lo que podría ocurrir. Pasé con cuidado alrededor del círculo y con una bocanada de aire en los pulmones me metí apuntando con un arma nueva y bastante parque en los bolsillos. El interior del pasillo de piedra al que estaba entrando olía a humedad profundamente. Me tuve que poner los lentes de nueva cuenta para ver en la oscuridad profunda. A los lados del pasillo había pintadas varias imágenes de diferentes seres, entre ellos algunos que parecían serpientes y que se notaba que eran los demonios de esa narrativa. El corredor se abrió en una galería enorme que tenía un techo alto. En las paredes de ese lugar se repetía el patrón de seres, y alrededor del sitio había varios asientos que al observar más de cerca, noté que realmente eran una especie de nidos. Tenían colocadas montones de plantas para lo que fuera a pasar se hiciera ahí. Ninguno tenía nada de huevos o mucho menos. Así que una vez que vi todo eso, salí para reportarlo, ya que en ese punto no había comunicación por radio. Al enterarse de lo ocurrido, nos ordenaron ver los cuerpos y efectivamente los de las mujeres, que eran unas 5 en el interior, donde una dama normal tendría su útero y demás órganos reproductivos. Ellas tenían una especie de saco lleno de huevos del tamaño de lo que podría ser una gallina. Un escalofrío horrible me recorrió el cuerpo. Esos entes estaban a punto de reproducirse y para eso necesitaban estar en un sitio ancestral. El sargento nos vio con una cara pálida y expresión neutra, como nunca le habíamos visto antes. Enseguida nos ordenó custodiar la zona y llamó al cuartel. Se nos dijo que teníamos que quedarnos ahí por un tiempo, hasta que llegara una unidad especial. Los hombres tardaron apenas 1 hora en llegar. Bajaron en un helicóptero pintado de negro en una zona no tan lejana de la ubicación, y luego se presentaron con nosotros. Comenzaron a recoger nuestras declaraciones y todos los restos de los compañeros. En esos momentos mi corazón latía como loco y sudaba a mares. Nos interrogaron de todo. Después tomaron fotos de la masacre. Muestras de todo tipo. Se metieron en la estructura descubierta y finalmente comenzaron a recoger todos los cuerpos del piso. Una vez terminado eso, nos pidieron regresar al camino. Tendrían que limpiar el área por completo. Al principio no entendía qué quería decir eso, pero cuando sacaron los lanzallamas me di cuenta perfectamente que querían decir quemar todas las evidencias. Tardaron un par de horas lanzando combustible a una buena zona de la selva, mientras que otros realizaban una excavación contra fuegos. Encendieron todo, esperaron a que se consumiera ese calor infernal y después apagaron las llamas. Una vez conseguido eso, destruyeron las rocas y todo rastro de la estructura que hasta ese momento habíamos tratado de conservar. Me sorprendió que realizaran todas esas acciones. Cuando le pregunté al sargento qué estaba pasando, me dijo que era simplemente la manera en la que el gobierno se deshacía de todas esas cosas. Lo vi con ojos que pedían mayor explicación. Asintió
y me comentó que necesitarían un trago para decirlo. Esperamos las órdenes y una vez que nos liberaron, nos fuimos directo a la estación a dormir. Antes de hacerlo, el sargento me jaló aparte. Sacó un pequeño contenedor con un líquido que olía a alcohol fuerte y me dio un trago. Lo tomé con gusto después de eso. Luego, sentados en las afueras de la instalación, mientras veíamos el amanecer, me comentó que ese tipo de seres estaban en todas partes del país. No sabía si del mundo, pero al parecer cuando los humanos por instinto decían no vivir en ciertas zonas salvajes de México, era por una razón. A él le habían tocado presenciar al menos 6 de esos encuentros en su carrera con todo tipo de seres. Me confesó que en las selvas del sur podrías encontrar duendes o caníbales que te tratarían de superar para comerte. Mujeres misteriosas que se llevan a los menos precavidos a una muerte segura. Entes como esos que vimos, que se notaba que eran alguna especie de reptil con forma de humanos, y quizás los más escalofriantes de todos. Entes que tenían la apariencia exacta de un ser humano, pero que parecían tener una cosa ligeramente diferente. Algo que tu mente registraba de inmediato y que te hacía sentir raro con ellos. Estos últimos usualmente reemplazaban a tus compañeros o amigos sin que te dieras cuenta, hasta que un día, en algún operativo, recibieran un tiro y al llevarlos con el médico, todos se dieran cuenta con horror que no eran ni remotamente humanos, sino una especie de entes con el interior conformado por un líquido negro espantoso. Además de que ninguno de los órganos se distinguía de los normales. Quizás eran extraterrestres. En México también había mucha información sobre avistamientos de este tipo de seres. Pero todo era monitoreado y estudiado por una división especial del gobierno. No sabía nada más sobre ello, excepto que esas personas siempre se presentaban cuando había que hacer algo en especial. Su confesión me dejó en blanco. Le pregunté cómo era posible que nada de eso lo supiera la gente común. A lo que me vio de forma burlona y se rió con ganas, como si le hubiera contado un chiste excelente. Me dijo que todos sabían, que eran parte de esos relatos que se escuchan en internet y dudaba seriamente de ellos, que incluso se habían colado videos en redes sociales, pero a veces la verdad era tan espeluznante que la mayoría de las personas prefería simplemente evitarla para que nadie perdiera la cabeza. Después de todo, ¿qué preferiría el público? Vivir bien su vida sabiendo que ese tipo de entes rondan nuestras ciudades, que por dentro pensamos que eran fortalezas, pero la verdad es que se convertían en dianas o campos de caza para todas esas cosas. O simplemente trabajar sus días en paz, tener hijos y seguir con lo que la vida marcaba como deseable y propio de personas comunes. Me quedé pensando en toda la razón que tenía al decirme eso. Guardamos silencio después de todo. Al día siguiente disolvieron a nuestra compañía y nos mandaron a distintas zonas del país. Después de 30 años de eso, aún me atormentan las palabras del sargento, y creo que seguiré pensando en ellas. Ya que les cuento mi historia, sé que creerán que no es real, y los entiendo. Nadie quisiera abrir los ojos al horror real de la existencia. Es algo de lo cual no se puede regresar. Muchas gracias por escucharme. Se despide su coronel. Buenas noches. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Continuamos. Las Peteguas, basado en la anécdota de L.M. Cázares.
Muy buenas noches a todos. Soy militar de profesión. Me falta poco para jubilarme. Quiero contarles una historia que me sucedió mientras estábamos apostados en un poblado de la Sierra de Guerrero. Nos tocaban labores de ayuda humanitaria. Un huracán acababa de pasar no mucho tiempo antes, y aunque esas no eran las zonas más afectadas, lo poquito que tenía el pueblo había sido eliminado por la naturaleza. Recuerdo que las casitas de adobe habían sido arrastradas por el crecimiento de un río cercano. La gente se habían quedado apenas con algunas prendas con que cubrirse y los pocos alimentos enlatados que había alcanzado a recuperar. Sin embargo, había un temor en el aire que les hacía temblar más los huesos que la propia perspectiva de morirse de hambre en un sitio perdido del mundo. El pelotón asignado era de puro canijo duro, de esos soldados que ya estamos curtidos en la atención en las personas, que tenemos ya bien establecida. Los equipos para darle refugio a los pobladores estaban establecidos y nos estábamos apurando a desasolvar todas las casas de forma que se pudieran habitar lo más rápido posible. Avanzaron los días y una noche. El más anciano de los pobladores, que usualmente es el jefe de la comunidad, nos contactó por medio de un traductor que parecía ser uno de sus nietos. Él no hablaba español, de manera que el niño, que tendría unos 12 o 10 años, hacía toda la traducción. Nos saludó y luego nos dijo con voz seria que esa noche teníamos que acompañarlos al interior de unas cuevas que estaban más arriba de la montaña. Cuando el teniente le contestó que no podríamos hacer eso, aunque quisiéramos por nuestro deber con la nación, él insistió en que era importante, aunque fuera por una noche. El resto de los pobladores estaban haciendo cosas un poco extrañas. Tomaban todos los elementos de hierro que podían encontrar y los colocaban en forma de cruces alrededor de sus casas y el pueblo, además de llevarse una buena cantidad en los bolsillos. Entonces fue que el anciano dijo que esa era la noche de las tepehuas. El hombre, que era originario de ese estado, le comentó que no le tenían miedo ni a una hormiga. El hombre de alto rango, que era originario de ese estado, le contestó al anciano que no tenían miedo ni de una hormiga. A lo que el jefe de la comunidad le comentó también que no se refería a eso. Era el vocablo original por el cual esos pequeños seres destructores habían sido nombrados de esa manera. El jovencito le indicó, sin que el abuelo le dijera, que lo más cercano a lo que podía traducir eran vampiras. Nos platicaron con miedo real, que esas veladas en particular bajaban de otras cuevas ocultas de la sierra montones de mujeres. Unas eran más bellas que otras, de cuerpos perfectos que proporcionaban una atención indecible a los hombres, de ojos tan oscuros como los de un depredador, los de los jaguares que rondaban los árboles, o las serpientes que se escondían entre las plantas y con colmillos tan afilados como los de estos animales buscaban su alimento. El muchacho añadió que lo que las nutría no era la sangre, como en los seres que podemos ver en las ciudades, sino que ellas buscaban comer carne humana y utilizar la simiente de los hombres para conjurar a más de sus especies. Eran seres temibles, puesto que les gustaba más el alimento cuando mayor terror le causara a las víctimas. Para enviarlas, ellos iban a unas cuevas que sus ancestros ya habían usado muchas veces. Se decía que ese punto estaba lleno de hierro y plata, ambos metales que no le gustaban a las vampiras en lo más mínimo.
El teniente le contestó al anciano que no podían irse de su puesto bajo esa premisa. Ellos tenían la tarea de acabar con la rehabilitación del pueblo lo más rápido posible. Así que realizarían las labores como siempre, y lo invitó a quedarse para la cena junto con el resto del pueblo. Les iban a dar algunas raciones que se tenían de atún y otros alimentos enlatados. El anciano y su nieto parecieron entristecerse un poco. El jefe les deseó suerte y se fue junto a su gente. Ninguno se detuvo siquiera a tomar una botella de agua, llevar mantas o comida. Simplemente desaparecieron entre la maleza con pasos rápidos, que incluso el anciano alcanzó por la adrenalina que le causaba el miedo de aquellas supuestas vampiras. Algunos de los que escuchamos el relato nos quedamos helados. Al ver la reacción de los pobladores supimos que no estaban bromeando. El teniente se encabronó por vernos así, de manera que nos mandó a todos a hacer doble turno. Dijo que le probaría a ese hombre supersticioso que no había nada de qué temer. Nosotros sujetamos el equipo reglamentario con recelo. Al menos los cuchillos y las balas les harían daño si eran de hierro, o eso quería creer. Agradecí de forma enorme a mi madre por el crucifijo de plata que llevaba en el cuello. Ella me lo había regalado cuando me unía a la milicia. Nunca pensé que me fuera a alegrar de tenerlo de esa forma. Pasaron las horas tensas, y a eso de la medianoche, en el silencio anormal de la selva que usualmente se nutría de los ruidos de los animales nocturnos, todos sentimos que algo se estaba moviendo en la oscuridad. Eran pasos tranquilos, suaves. Se notaba que eran pies descalzos los que los daban. Le advertí a mis compañeros. Todos nos pusimos en guardia. Le dijimos al teniente que se acercaba algún enemigo. Él autorizó que tomáramos las armas. Nos colocamos en posición y como el sonido venía de todas direcciones, creímos que la mejor forma era espalda con espalda. Pasaron algunos minutos, y como había previsto el anciano, de la sombra salieron varias mujeres, todas muy hermosas. Llevaban el cuerpo apenas cubierto por un taparrabos de cuero de color pálido. Sus ojos desprendían lujuria profunda. Sus voces hablaban en la misma lengua del anciano. No entendíamos qué querían decir exactamente, pero se notaba que lo que tenían era lujuria por nosotros. Uno de los soldados, el más joven, se alejó de la formación, como hipnotizado por los seres. El teniente le gritó con una voz de trueno que tenía que regresar, pero el mozalbete ni siquiera se dio la vuelta, y eso que por lo regular le tenía terror. Al momento de salir de la protección de los demás, 3 de las mujeres estiraron sus manos con garras negras como uñas y le partieron la carne de un zarpazo. A continuación comenzaron a beber la sangre, comerle por dentro, mientras una cuarta hacía cosas indecibles con las zonas íntimas del joven. Ellas parecían celebrar el éxito de obtener algo de alimento. De pronto, no solamente ese grupo estaba a nuestro alrededor. Teníamos al menos 30 mujeres dispuestas a quitarnos la vida. El teniente no tuvo que dar la orden. Estaba pasmado por lo que pasaba. Fui el primero en disparar a los seres. Las vampiras refunfuñaron al contacto con el metal. Gritaron por el dolor, pero las balas que usualmente habrían detenido a un hombre corpulento en seco apenas les habían hecho daño. El pueblo se volvió una fiesta de detonaciones. Las luces de nuestras armas partían la noche para lograr un efecto estroboscópico demencial en todo nuestro alrededor. A cada expansión podíamos ver que las vampiras trataban de acercarse.
Muchas cayeron y se convirtieron en polvo en el aire. Perdimos a otros 2 compañeros. El teniente recibió heridas importantes. Nos libramos de puro milagro cuando la líder de las criaturas nos dejó en paz y decidieron seguir su marcha montaña abajo. Cuando nos sentimos seguros, alguien se lanzó a atender a los heridos mientras los otros nos quedamos en posición. El teniente sobrevivió, pero de los 3 elementos que ellas devoraron, no quedaron más que las armas y las botas. Nadie durmió el resto de la velada. Con la primera luz del alba, los pobladores regresaron. Al ver la carnicería, simplemente nos ayudaron a enterrar a los muertos, o lo que quedaba de ellos, y acelerar las labores para que nos pudiéramos ir con el teniente a que recibiera una mejor atención en un hospital. Ese mismo día nos retiramos, les dejamos las provisiones y ellos nos agradecieron. No puedo evitar notar la mirada del anciano mientras nos despedía. Era una combinación de "se los dije" y todo esto se hubiese evitado. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Lo que te voy a contar no me sucedió a mí, sino a mi tío. Él me autorizó contar su experiencia con la condición de no dar nombres y lugar donde se dieron los hechos. El motivo es porque él es un ex policía y por el respeto a las personas involucradas. Mi tío, al que llamaremos Isaac, fue un policía hasta el año de 1998. Una bala dio por terminada su carrera dentro del cuerpo de policía municipal. Debo aclarar que, esa noche que sucedió la tragedia, fallecieron varios elementos, entre ellos el oficial Carrasco, su compañero desde hacía un buen tiempo. Mi tío Isaac conoció a una mujer en una de las hierberas del mercado municipal donde vive. Para ese tiempo él tenía una amante. Alguien de sus compañeros le hizo el comentario a son de broma que esa mujer lo tenía bien embrujado. El motivo es que mi tío, en vez de irse a su casa a descansar y a pasarla con su familia, se iba a casa de aquella mujer. Además, en vez de estar haciendo su trabajo, solo se la pasaba cuidando la cuadra por donde vivía la amante. El comportamiento de Isaac comenzó a ser errático, tanto que empezó no solo a tener problemas en su trabajo, sino también con la tía Juana, porque la mujer le fue a hacer un berrinche en su casa en una ocasión que no fue a verla. El caso es que las 2 mujeres se agarraron de las greñas, y al final de cuentas el tío se llevó la peor parte porque terminó todo rasguñado, y eso evidenció aún más sus conflictos personales. Él comentaba que, de no haber sido por eso, no le hubieran dicho que su querida lo tenía bien empachado, embrujado. Después de tan desventurada pelea, a mi tío le comenzó a ir muy mal en su trabajo. Empezó a engordar de una manera horrible. Su cuerpo se deformó en una forma grotesca. Comenzó a salirle una panza que a su vez se le puso dura. Con cualquier golpe o rozón que se daba con algo daba alaridos de dolor. De su cuerpo emanaba un asqueroso aroma. Apestaba tan horrible que ninguno de sus compañeros quería patrullar con él. Fue aquí donde Carrasco le dijo que estaba embrujado y que él le ayudaría. Mi tío ya tenía casi un año desde que comenzó a sentirse mal por lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. En ocasiones se quedaba por semanas en un hospital para que le hicieran todo tipo de estudios. Muchos de estos les decían los médicos que era un posible cáncer. Otros no sabían lo que estaba sucediéndole a su cuerpo.
Por momentos parecía que se iba a morir y de repente se recuperaba de forma milagrosa. En una de esas que salió del hospital, fue cuando Carrasco fue por él a su casa y lo llevó con una bruja que conocía desde hacía muchos años. Es aquí donde volvemos al inicio de lo que te contaba. Fui a buscar a la bruja en el mercado municipal y al verlo la mujer hizo una cara de que lo tenían bien fregado. Doña Verónica escuchaba lo que mi tío Isaac le contaba. Ella le tocó la panza y le dijo que todo el daño lo tenía en su estómago. Aparte también le estaba dañando sus partes íntimas como sus riñones. Lo que más asustó al tío Isaac fue cuando la bruja Verónica le dijo que lo querían ver muerto. De hecho, estaba ya sepultado en la cabecera de una tumba de un cementerio. Dijo mi tío que al escuchar aquello sintió náuseas y miedo. Mi tío le preguntó si lo iban a poder ayudar. La señora no se anduvo entre las ramas y le confesó que era algo difícil su situación, pero que haría todo lo posible por sacarlo de ahí. Lo que él haría, lo haría solo. Le expresó que no se lo dijera a nadie lo que le estaban haciendo, ni siquiera a su mujer. Esto porque ella no sabía con certeza quién lo trabajó para dejarlo así. El tío Isaac se tuvo que dar desde baños hasta purgas. Él siempre terminaba exhausto cada vez que lo purgaban. Sentía que se le iba la vida cada que la señora le daba los preparados. Mi tío juraba que en varias ocasiones vio a la misma muerte. Tardó alrededor de casi 7 meses para sacarle todo lo que tenía en su estómago, pero también notó que cuando ingería alimentos en su casa, se volvía a enfermar del estómago y optó por comer fuera de su casa. La mujer con la que andaba repentinamente se apartó de él y jamás lo volvió a buscar. Fue cuando aseguró que era ella la que lo había enfermado de esa manera. Una noche que festejaban el cumpleaños de uno de mis primos, esa noche mi tío me contó que, ya estando dormido, tuvo pesadillas. En ella se miraba tumbado boca abajo entre la hierba y sentía un fuerte dolor en su espalda. Nunca imaginó que aquello era una premonición de lo que estaba por sucederle. Por varios días no pudo ir con doña Verónica. En ese tiempo no había la tecnología que hay ahora, y las llamadas eran en teléfonos en casas o en teléfonos públicos. Trató de llamarla en varias ocasiones, sin lograrlo. La última vez que hizo el intento por contactarla, recibieron una llamada por radio sobre un asalto cerca de donde él y Carrasco se encontraban. Por alguna extraña razón, el lugar le era conocido. Se negaba a entrar por Carrasco, que se metió al edificio sin esperar a que llegaran refuerzos. Esto porque, según él, podrían escaparse por otros lados. Cuando entró, el ambiente se tornó extraño. Se sentía asfixiante. Por momentos quiso salir corriendo porque temía que su pesadilla se volviera realidad. El corredor era largo y oscuro. No se dieron cuenta de que habían caído en una trampa de una ratonera hasta que fue demasiado tarde. Los dos maleantes sabían dónde esconderse, dónde era el sitio adecuado para una buena emboscada. Aún así, siguieron avanzando hasta que salieron del edificio. Todo estaba enmontado, mucha maleza que les estorbaba el paso. Fue cuando Carrasco pidió refuerzos de nueva cuenta. Isaac se percató demasiado tarde de que aquel sitio era igual al sueño que había tenido hacía una semana. Recordó lo que la bruja Verónica le había dicho,
Quiso retroceder y salir de ahí, pero fue demasiado tarde porque, al momento que le quiso decir a Carrasco que salieran de ahí, este giró para el lado donde se encontraba mi tío, y fue cuando recibió los impactos de balas. Mi tío quiso correr, pero un proyectil le dio en la espalda haciéndolo caer. La bala le destrozó una de las vértebras y lo paralizó de por vida, justo como se lo había pronosticado la bruja desde un inicio que comenzó a frecuentarla. Mi tío Isaac pasó mucho tiempo internado en el hospital. No pudo acompañar a Carrasco en su funeral, como tampoco tuvo contacto con doña Verónica. Jamás volvió a saber de ella. Mi tío comentó el terrible error que, cuando acudes con un brujo, curandero, o a esos sitios y te dicen que no lo comentes con nadie, no lo hagas, y te voy a decir el porqué. Desde un inicio, todos creían que era la amante, y resultó ser mi tía la que le hizo ese trabajo brujeril. La tía Juana ya tenía rato visitando a un brujo de donde ella era. Ella visitaba a sus padres, pero era solo el pretexto para traerlos preparados que le hacían para dárselos en los alimentos, café, cualquier bebida que le daba. Fue cuando también se enteró de la amante, y fue más fácil porque ya tenían a quien echarle la culpa de la mala salud de mi tío. Aparte de que mi tío consumía los alimentos que ella le preparaba. Ella jamás dejó de echarle su brujería en sus alimentos. Esto fue algo que siempre estuvo en contra de doña Verónica. Mi tío siempre aseguró que doña Verónica las llevaba de perder contra el brujo con el que iba la tía Juana, porque el señor tenía fama de ser uno de los mejores de la región. Mi padre siempre comentó que las gracias debería de darle que estuviera vivo y ya no con esa mujer. Creo que las palabras de mi padre hacia su hermano fueron crueles, porque nadie quisiera estar de esa manera en la que el pobre tío Isaac se encontraba, paralítico de por vida. Según la bruja Verónica, la tía se confió en el brujo. Esto porque le iban a dar parte del seguro de vida cuando Isaac muriera. Uno piensa que era obligación de la bruja que mi tío no quedara en el estado en el que se encontraba, pero él asegura que también hizo mucho mal a otras personas, comenzando con la tía Juana. Nunca dijo lo que le hizo. Aparte, cuando se es policía, no siempre está del lado de la justicia. La tía Juana falleció en un asalto. Le mató una bala perdida que fue a dar en su negro corazón. Por último, déjame decirte que cuando mi tío me autorizó que contara su historia, él ya se encontraba hospitalizado, porque muchos años con la pérdida de la función muscular, después de lo que le sucedió, fue agravándose más y más. Nunca se recuperó por completo, aún después de muchos tratamientos y terapias. Soy policía y quiero contarles dos experiencias que me han sucedido. Ambas tuvieron que ver con lo mismo. Mi nombre es Hugo Peralta. Soy originario de Nayarit. En ese tiempo hacían falta elementos y me asignaron a una chica recién egresada de la academia. Su nombre era Vanessa Gutiérrez. Yo ya tengo bastante experiencia en este trabajo. Uno sabe cuando un elemento va a funcionar o no en esto. Y para serte honesto, presentía que Vanessa no aguantaría ni el año. Y eso sucedió. Era una chica joven. Daba la impresión de que sería buena en este oficio. Era muy concentrada en lo que hacía
Se enfocaba en el objetivo y no le temblaba la mano a la hora de los enfrentamientos. En una ocasión le pregunté a qué le tenía miedo. Ella me miró por unos minutos y cuando me contestó me dijo que ver caer a un oficial y no poder ayudarlo. Para ser sincero, esa respuesta no me la esperaba. A uno siempre se le viene al pensamiento la familia. Vanessa siempre estuvo al pie del cañón hasta el último día de su vida. Ella fue abatida en medio de un enfrentamiento armado. Yo la vi caer con un disparo en su frente y el otro en una mejilla. Mi impulso fue jalarla en ese momento. Tenía sus ojos bien abiertos. Cuando se los iba a cerrar, ella los movió y me miró. Espantado, me eché hacia atrás cayendo a un lado de ella. Su mirada seguía clavada en mí. Tuve que cerrar los ojos para no seguir viéndola. Cuando terminó todo, hubo muchas bajas por ambos bandos. Uno de mis compañeros me sacudió preguntándome si me encontraba herido. En vez de contestarle, volteé a ver a Vanessa. Ella ya tenía sus ojos cerrados. A los 2 días de lo sucedido, fue sepultada al igual que los otros compañeros con honores en su cumplimiento. Yo no me acerqué al ataúd para despedirme de ella, pues tenía el temor de que abriese sus ojos. Esa imagen me estuvo torturando por mucho tiempo y no encontraba explicación alguna. Así estuve por casi un mes. Tuve pesadillas porque veía a Vanessa. Extendía su mano intentando alcanzarme. Sus ojos se ponían blancos y se hundían hacia atrás de sus cuencas. Cada vez que la soñaba, ese día durante mi horario de patrullaje, siempre veía unas sombras oscuras desplazarse de un lado al otro de la calle sin importar si fuera plena luz del día o en la noche. Por un tiempo tuve que ir con el psicólogo. Él solo me decía en cada sesión que todo eso terminaría y quedaría como una mala experiencia. En una ocasión, son frases que utilizan ellos para que uno se trague sus mentiras y uno sigue viviendo con la tortura de ver caer al compañero a un lado. Yo ya no quería regresar a seguir contando lo que me estaba sucediendo. No tenía caso, pues el tipo no me escuchaba y no era la ayuda que necesitaba, y les diré el porqué. Estando en el estacionamiento de la comandancia, ya me habían asignado a un nuevo compañero. Él se llamaba Fidel. Estábamos conversando para empezar a trabajar, cuando en la radio de la patrulla se comenzó a escuchar la voz de Vanessa, pidiendo ayuda. Yo me congelé al escucharla. Fidel también la escuchó. Eso hasta cierto punto me reconfortó. Él es muy creyente a los temas sobrenaturales. Supo de inmediato que algo me acechaba. Fue cuando le conté lo de Vanessa. También le dije que ella me vio a pesar de tener su rostro tronado por los proyectiles. Y nadie me creyó. Ni mis amigos, ni mis familiares, ni el maldito psicólogo. Todos lo atribuyen a mis nervios, que fueron figuraciones mías. La ciencia lo describe como un reflejo post-mortem. Fidel me dijo que cada persona puede tener la versión y la creencia que quiera, pero lo mío era otra cosa. Él me sugirió que fuéramos a ver a un curandero que conocía. Acepté ir porque no fuera la de malas si Vanessa me quisiera llevar con ella. Creo que ese señor era el único que me comprendería por lo que estaba sucediendo en mi vida. Todas esas dudas que tenía. También tenía temor de que esas sombras oscuras que me veían fuera la misma muerte que me avisaba que ya se acercaba el momento, o alguna de las almas de los que fallecieron esa noche.
Cuando llegamos a la casa del curandero, nos recibió una de sus hijas. La joven no tendría más de 22 años. Antes de pasarnos al cuarto donde atendía a su padre, nos pidió que nos laváramos las manos con agua preparada que tenía en una de las jarras. El aroma era de flor de naranjo y canela. Miré a Fidel cómo se pasaba las manos por la nuca a la cabeza y la frente, terminando en el pecho. Yo también hice lo mismo y sentí una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Esperamos alrededor de media hora para ser atendido. Cuando me tocó mi turno, Fidel se quedó afuera esperándome. Apenas estuve dentro de la habitación, el señor me dijo: «No vienes solo, traes contigo a una muerta». De hecho, ya tenía mucho tiempo conmigo. Ella siempre está sentada en el asiento trasero de la patrulla. Él comenzó a hablar con algo que estaba a mi lado izquierdo. Le preguntaba si había dejado algo pendiente en este mundo y por qué no me dejaba. Por unos momentos sentí miedo y quería mejor irme de ahí. Pero si Vanessa me seguía a todos lados, quería decir que ya me tocaba morir también. El señor se quedó callado por un momento y escuché que la puerta se abría y se cerraba de golpe. Fue cuando el señor se presentó como Mateo. Me aseguró que Vanessa se había salido del lugar para que los dos conversáramos. Me dijo que no le tuviera miedo, que ella ya estaba por marcharse al lugar que le correspondía, pero antes tenía que cumplir una promesa, y eso sería en unas 2 semanas cuando mucho. Ella estaba enojada porque no se despidió de mí, aparte que necesitaba que le hiciera un favor, y al que no me podía negar. Don Mateo me explicó que esas sombras oscuras eran uno de los maleantes que quedaron abatidos en aquella noche, y el otro era un policía más. No era bueno que yo cargara con esas muertes, ni la de Vanessa ni las otras 2. Primero ayudaría a Vanessa y luego a los otros 2, pero parecía que no iba a ser nada fácil porque estaban enojados por haber fallecido. Pero eso no era mi responsabilidad. Don Mateo me dijo que regresara dentro de 2 semanas, no sin antes darme unos preparados que me ayudarían a tranquilizarme y dormir mis horas tranquilamente. Lo segundo que me sucedió con Vanessa fue cuando no había pasado ni las 2 semanas de haber asistido con el curandero, cuando recibimos una llamada de apoyo. La ubicación era en una de las colonias marginadas de la ciudad. Cuando llegamos, ya se encontraban varios elementos listos para cuando se desatara el infierno. Ni por parte de ellos ni nosotros disparábamos. Pero fue cuando de reojo miré hacia el lado izquierdo una de las sombras oscuras. No solo eso, pues percibí el aroma del perfume que usaba Vanessa. Apenas se alcancé a virar cuando un proyectil le dio a una de las torretas. Fue cuando comenzó todo. No la pensé y disparé del lado donde había venido la bala, afortunadamente para mí, desafortunadamente para el otro. Al día siguiente, fuimos con don Mateo e hicimos el mismo ritual de la vez pasada, y de la misma manera me sentí, pero más reconfortado. Al verme entrar, don Mateo me dijo que ya estaba solo, que mi compañera Vanessa ya había cumplido su promesa. Sentí una fuerte opresión en mi pecho, no porque ella se había ido, sino porque me salvó de aquel proyectil en aquella noche cuando percibí su aroma. Ahora teníamos que empezar a deshacernos de los otros 2 muertos, por así decirlo. Tuvimos que ir varias veces al cementerio donde se encontraba el compañero caído.
Don Mateo le encendía veladoras y hacía oraciones. Pero como no sabíamos dónde estaba sepultado el que en vida fue maleante, lo hacíamos en la cruz del perdón, que mejor lugar que en ese. Poco a poco las sombras oscuras se fueron debilitando y se fueron al lugar que les correspondía. Yo dejé de tener pesadillas, y antes de salir de mi trabajo, siempre le pido a Dios y a Vanessa que me cuiden y me ayuden a regresar a mi hogar. Debo aclarar que jamás volví a soñar a mi compañera, pues al igual que yo, nos ayudamos mutuamente a pesar de que dejó un gran vacío en su familia. Yo siempre la recordaré por haber sido una buena compañera que se fue muy pronto y tenía mucho que dar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hoy en día soy jubilado del ejército, pero en el año de 1985, cuando era efectivo, me sucedió algo terrible que quisiera compartir con ustedes. No quiero decir mi nombre completo por cuestiones de confidencialidad, pero me pueden llamar Mario para los fines de este relato. Era fusilero paracaidista de infantería, y en más de una ocasión teníamos que dar apoyo a diferentes misiones. En este caso, teníamos que ir a la frontera con Guatemala para una misión de reconocimiento de rutas de tráfico ilegal de sustancias. Por ese entonces la cosa no estaba tan caliente como ahora, pero en esa remota tierra sureña nos esperaban terrores mucho peores que los de la delincuencia organizada. La encomienda era vigilar las rutas y cuando tuviéramos un objetivo claro, cerrarles el paso en 3 flancos para luego capturar a todas las personas que pudiéramos. El cuartel las quería entrevistar personalmente para establecer un reconocimiento de inteligencia más amplio e incluso llegar a territorio del país vecino. La selva es muy extensa y traicionera. Apenas te equivocabas en alguna brecha, existía el riesgo de perderte en la inmensidad de ese infernal paisaje verde. Además de la población local, en ese lugar deambulaban todo tipo de animales salvajes. Y lo peor de todo, en los ríos que abundaban había cocodrilos y serpientes, que por muy poco líquido que hubiera, se las arreglaban para deambular. Por si eso fuera poco, también había cientos de arañas venenosas. Sin embargo, los soldados de infantería eran expertos en incursionar en esa zona, por lo que erróneamente nos sentíamos seguros en ese momento, descuidando el entrenamiento que nos enseñaba a estar alerta en nuestro entorno. Estábamos perfectamente entrenados para estar en incursiones de ese tipo, enfrentarnos en asaltos de diferentes índoles y aprovechar todas las situaciones para trabajar en equipo y completar el objetivo. Nada en el mundo nos preparaba para enfrentar lo desconocido en un territorio inexplorado y de difícil acceso, especialmente cuando estás frente a una criatura que no se parecía a nada que hubieras visto antes. Todos estábamos entusiasmados con esa misión, ya que se nos otorgaría un ascenso y un generoso bono extra, además de días adicionales de vacaciones. Yo simplemente quería pasar más tiempo con mi familia, de forma que pudiera compensarles por todos los años perdidos en ese campo de batalla. Las primeras horas de esa misión fueron como era acostumbrado, pero como estábamos en plena temporada de calor, la temperatura asfixiante de la selva
hacía al equipo más pesado de lo normal y las caminatas se volvían interminables. Al punto de que los mismos líderes de la misión insistieron ante el mando, por medio de comunicación a distancia, que se dieran más horas para cumplir la misión. Era necesario que los efectivos descansaran para obtener los mejores resultados. El mando accedió solamente porque estábamos a casi 50 grados en esas latitudes y no habíamos empacado suficientes potabilizadores de agua. Así que era muy probable que los efectivos murieran de ese golpe de calor antes de completar la misión. Nos detuvimos al pie de unos enormes árboles que nos ofrecían un buen lugar para resguardarnos y tener un campo visual decente. Porque en medio de esa espesura no podíamos esperar nada mejor que eso. En caso de un intento de emboscada, montamos el campamento en las casas de campaña y hamacas en las alturas de los árboles para camuflajarnos aún más. Y nos preparamos para comer y descansar. Como en toda incursión de ese tipo, debíamos mantener el ruido al mínimo, por lo que las conversaciones, las bromas y especialmente las risas eran susurradas, para no distraer a los centinelas y mantenernos alerta ante cualquier movimiento. No prendimos fuego de ningún tipo. Tampoco era tan necesario con esa temperatura asfixiante. La luz solar se fue rápidamente, mucho más que en otros sitios, ya que el sol era tapado por completo por las copas de los árboles, y pronto el mundo entero se llenó del sonido de los diferentes animales realizando sus rituales diarios. Mientras nos concentrábamos en descansar lo más posible, uno de los guardias nos dijo que había algo en las proximidades. Como estábamos en una misión secreta, no procedió como normalmente, que sería marcando el alto para luego identificar al intruso, sino que inmediatamente nos pusimos en guardia y esperamos en sigilo de lo que se viniera en nuestra dirección y estuviera a distancia para que nuestros tiros no se escucharan en la espesura de la noche. Después de los pasos que se escucharon, no hubo nada más. Así que el líder de la partida se acercó al guardia para que le indicara la dirección del ser que había escuchado. El muchacho, que no podría haber tenido más de 20 años, se distrajo un momento y después algo lo jaló violentamente al interior de la jungla. No alcanzó a gritar ni a reaccionar de otra forma. Simplemente las plantas se lo tragaron por completo. Nos pusimos en estado de alerta, conscientes de que el enemigo acechaba la zona. Pero después de eso, nada ocurrió. Todos estábamos en posición defensiva, algunos con la espalda hacia el centro, vigilando en todas direcciones, pero no sucedió nada. Casi media hora después, se nos pidió que buscáramos al centinela que posiblemente había resbalado y caído colina abajo, ya que no había emitido sonido alguno luego de desaparecer. Quizá no quería que el enemigo nos localizara con sus gritos o algo similar. Algunos de los soldados experimentados fueron enviados a buscar al desaparecido, mientras nosotros guardábamos nuestras pertenencias y nos preparábamos para dormir, después de haber asignado las guardias y sus horarios. Eran cerca de las 12 de la noche cuando comenzaron la búsqueda. Los elementos regresaron unas 3 horas después. En ese momento estaba despierto porque me tocaba vigilar el campamento.
Los soldados de la patrulla se reunieron con los líderes, informando que habían encontrado una mochila destrozada y vacía. El casco del soldado estaba intacto, pero cuando el oficial preguntó por su rifle, mostraron que el arma antes potente y amenazante ahora estaba prácticamente aplastada. Era imposible que una persona hubiera causado tal daño, por lo que se ordenó que las guardias estuvieran atentas a cualquier detalle, y mucho más ahora que nos faltaba un miembro. Era la primera vez que me adentraba en una selva tan densa, y me imaginé que el ruido sería ensordecedor debido a las criaturas nocturnas, como los monos, grillos y ranas. Pero luego de que el hombre desapareció, todo se había quedado en un silencio profundo, casi maligno. Era notorio que algo estaba merodeando en esa zona. Los animales dejaban de hacer ruido cuando percibían la presencia de un depredador en la zona. Probablemente un jaguar, según dijo uno de los elementos que era natural de esa zona cercana. Sin embargo, un intenso ruido de lucha entre dos criaturas nos sacó de nuestros pensamientos. El primero era efectivamente un jaguar, pero no sabría cómo describir el segundo sonido. Era extraño, entre grave y agudo al mismo tiempo, como si tuviera dos juegos diferentes de cuerdas vocales. Todos nos levantamos armados y se formó un pequeño grupo encargado de ir a investigar qué estaba pasando. Por la sensación de total indefensión en el campo, decidí ir con ellos. Al menos eso era lo mejor que quedarme con la duda de que algo nos estaba cazando y estábamos como patos sentados en un estanque. Al llegar al lugar de los ruidos, vimos que algo arrastraba rápidamente el cuerpo del jaguar para comérselo. Nos sorprendió tanto la visión que no podíamos ni hablar. Lo que sea que estaba arrastrando al animal era un ser que podía matar a un depredador apex en su entorno. A un ser que no tenía ningún tipo de eslabón más arriba que él en la cadena alimenticia. Tratamos de disparar, pero el jefe nos dio la señal de que no. Era mejor seguir con la misión y movernos de ese punto tan rápido como pudiéramos. No tenía sentido quedarnos a ver qué más ocurría. La mañana llegó y con ella una sorpresa por demás desagradable. Durante la noche habían desaparecido gran parte de las provisiones y el parque que llevábamos para la misión. Ninguno de los soldados reportó haber visto o escuchado nada fuera de lo común. Tuvimos que seguir avanzando con mayor celeridad por la falta de elementos para continuar la misión. Así que para la segunda noche estábamos a unos metros del objetivo, vigilando sin cesar todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Para ese punto ya no teníamos comida, pero sí la consigna de aguantarnos para completar por lo que veníamos y luego regresar al cuartel. No tuvimos suerte, no encontramos ninguna ruta, así que solicitamos permiso para cazar algo y preparar comida para la tropa. Aunque el teniente inicialmente se mostró renuente a otorgar el permiso, todos teníamos hambre y finalmente accedió. La mayoría de nosotros veníamos de zonas muy rurales en el país, así que teníamos bastante experiencia en la caza de animales. Pronto nos adentramos al abrigo de esa floresta espesa, sin saber que eso era precisamente lo que quería el ente malvado que nos había acechado una noche antes. En aquel momento, lo que se encontraba con nosotros en la selva apeló directamente a nuestra necesidad de alimento para atraernos hacia su trampa.
avistamos un jabalí pastando en un claro, lo suficientemente cerca como para no fallar el disparo. Sin embargo, cuando nos acercamos para recoger la presa, una extraña criatura verde, corpulenta y con múltiples brazos, saltó desde los árboles y atrapó a uno de los soldados en un suspiro. El joven intentaba liberarse, pero aquel ser era demasiado fuerte. Como si se tratara de una rama, le partió la columna, haciendo que gritara de dolor y la sorpresa. En ese momento supimos que el hombre estaba perdido, que la lucha para él ya no existía. Su cara de horror indicaba que sabía exactamente lo mismo. A pesar de disparar, las balas no le hicieron daño. Un soldado nos advirtió que dejáramos de disparar para no herir a nuestro compañero. Por unos segundos pensé en si no era mejor darle piedad a mi compa y mejor otorgarle un tiro de gracia. Pero aquel ser lo levantó con facilidad y se escapó velozmente entre la maleza, arrojándonos la cabeza del desafortunado soldado. Nadie podía hablar. Solamente el de mayor rango en nuestro grupo se animó a llevarse la cabeza de vuelta al campamento. Iba rezando y temblando. Aunque logramos cazar el jabalí, el costo fue muy alto. El jefe de la brigada estaba furioso. Nos ordenó comer rápidamente y prepararnos, ya que pensaba que los criminales intentaban asustarnos. Cuando le relatamos lo que habíamos presenciado, nos tildó de locos y nos incitó a dejar de pensar en tonterías y enfocarnos en cumplir la misión. A pesar de las órdenes de nuestro oficial superior, todos éramos conscientes de la presencia de una criatura extraña. No era humana, evidentemente. Ese ser sobrenatural nos estaba haciendo pedazos sin siquiera esforzarse. Mientras me preguntaba cuánto tiempo realmente me quedaba de vida, la carne que normalmente hubiera adorado por el sabor fuerte de su grasa hizo que se me revolviera el estómago. Se solicitaron instrucciones por radio, informando sobre la desaparición y muerte de 2 miembros de la tropa. Todos estábamos visiblemente alterados e irritables por todo lo que estaba sucediendo. Presenciando lo que ocurrió, y no era para menos temer. Sin embargo, la misión continuaba y teníamos que seguir avanzando por la selva. Fue cuando nos adentramos más aún en el territorio de ese ente que el caos se terminó de desatar. Era el 3er día. Nuestras raciones apenas nos ajustarían para ese día y regresar a un punto medio de reconocimiento. Nos encontramos en medio de la jungla con un grupo de indigentes que corrían hacia nosotros. En lugar de dispararles, notamos que huían, aparentemente escapando de algo o alguien. De repente, esa bestia saltó frente a todos nosotros y atacó ferozmente a uno de los rezagados. En ese momento no tuvimos dudas de que nos enfrentábamos a la presencia de una especie animal que nos había estado acechando y siguiendo. Aquella criatura era extraña. Parecía un insecto de proporciones enormes. Todos dispararon contra ella, pero parecía invulnerable. Fue hasta que, en su desesperación, uno de los soldados le lanzó una granada que le hizo algo de daño. Pero todos quedamos algo aturdidos, y el humo que se levantó por el impacto apenas se estaba disipando. Nos acercamos a los restos del ser y quedamos atónitos. Muchos de nosotros dijimos al mismo tiempo que esa
no era la misma criatura que habíamos visto días antes, pues ésta tenía una apariencia menos angulosa, como si se tratara de una especie de versión infantil, si es que cabía la comparación de esa bestia. Justo cuando pensamos que la pesadilla había terminado, escuchamos un sonido entre rugido y silbido detrás de nosotros, seguido de otro sonido delante de nosotros. Para nuestra desgracia, nos dimos cuenta de que no era un solo ser el que nos había estado siguiendo. De pronto se trataban de al menos unos 5 o 6. Casi todos eran pequeños, a excepción de un ser que tenía una especie de cresta en la cabeza. Supimos que esa debía ser una especie de reina o algo similar. Esa cosa se acercó al cuerpo sin vida del más pequeño que yacía frente a ella, intentando moverlo o hacerlo reaccionar. Sin embargo, la criatura había sido neutralizada por la poderosa explosión de la granada. Luego la bestia lanzó un grito horrendo que le rompió los tímpanos a los elementos más cercanos, para finalmente destrozarlos con cortes de sus miembros largos y con un filo mortífero. Corrimos despavoridos a todas las direcciones debido al miedo animal que nos infundó ese ser. A mi paso encontré algunas casas que debían ser de indígenas de la zona, pero ninguna estaba habitada. Mi corazón latía a toda prisa y no paré de correr hasta que llegué a un pueblo. Cuando pisé las cercanías del sitio, otros de los compañeros ya habían llegado. Apenas éramos unos 7 de los originales 20. Habíamos perdido nuestros fusiles, equipos de comunicación y casi todos nuestros compañeros. Se encontraban en las garras de Dios sabe qué tipo de criaturas. Además de sufrir de hambre, sed y agotamiento extremo, muchos de los sobrevivientes presentaban heridas graves. Llegamos a tocar puertas en todas las casas que pudimos, pero no recibimos respuesta. Parecía que no éramos bienvenidos allí. Y, para empeorar las cosas, no sabíamos si esas criaturas nos seguían aún. Finalmente el alcalde se compadeció de nosotros y, al vivir en una casa más protegida y resistente, nos permitió ingresar. Después de proporcionarnos alimento y agua, nos interrogó detalladamente sobre lo que había sucedido en la selva. Dado que él era la única autoridad capaz de solicitar apoyo para sacarnos de ese lugar de manera segura, le contamos toda la situación. Nos pidió que mantuviéramos la calma y llamó a la zona militar para que nos recogieran por la mañana. Ninguno de nosotros queríamos irnos con la incertidumbre. Anhelábamos saber, al menos, qué nos había atacado en lo profundo de la selva. El alcalde se sirvió un trago en un gran vaso y nos explicó que realmente nadie sabe qué tipo de criaturas son ni cómo llegaron allí. Indicó que los indígenas de la zona decían que eran guardianes de la selva, que de cuando en cuando se llevaban los sacrificios que las deidades les exigían. Lo cierto es que llevan tiempo cazando animales y personas que se aventuran en sus dominios. A la mañana siguiente, el convoy militar llegó por nosotros. Agradecimos al alcalde por su amable gesto y valiosa ayuda, pero lamentablemente muchos de los sobrevivientes no resistieron debido a la gravedad de sus heridas y fallecieron en el camino al hospital. Los que quedamos fuimos llevados ante un tribunal militar, pese a lo extraño, abrumador e irreal de nuestra historia. El personal del tribunal nos liberó y nos reasignaron a diferentes compañías. Todavía tuve participaciones en servicio varios años más,
pero me enteré que a algunos compañeros les permitieron dejar sus puestos con la condición de que no dijeran nada al respecto de lo que pasó en aquellas noches en la selva. Me daba la impresión de que realmente los malditos militares sabían que ese tipo de entes se encontraban en esas tierras, que tenían conocimiento y evidencia de ese tipo de cosas, pero seguramente no querían alarmar a nadie al dar a conocer la realidad de ese tipo de seres en medio de poblaciones que podrían estar cerca de centros urbanos más grandes. El caso es que, como en cada evento que amenaza la soberanía o seguridad nacional del país, buscarán mantenerlo oculto. De hecho, los rumores confirmaron lo que sospechaba desde el inicio. La misión en la que fuimos enviados no estaba planeada. Era una prueba en la que nadie debería haber regresado, mucho menos con vida. Supongo que era una prueba de la efectividad de las tropas contra esas criaturas que, según mi posición, son los remanentes de las grandes culturas antiguas. Sé que suena loco, pero quizá ya tenían contacto con esos seres del espacio o cualquier otra cosa similar que les pudiera haber dado a esos entes como protectores de sus intereses y los cuales, ahora lejos de sus amos, vagaban por las selvas buscando el sustento de la mejor forma que podían. Supongo que esas bestias han sido monitoreados por varios gobiernos durante mucho tiempo para evaluar la eficacia de sus soldados. O tal vez, como afirmaron los altos mandos, simplemente estamos locos y todo lo que vimos en esa selva solo ocurrió en nuestras mentes retorcidas y dañadas debido al calor, hambre y la sed. Esta es mi historia y sé que muchos dudarán de ella, pero fue verdad y no me dejarán mentir que cientos de personas continúan desapareciendo por los alrededores.